Meditando su palabra en la Biblia de Jerusalén, en el Antiguo Testamento, estamos estudiando los libros de Tobías, Judí y de Esther. Vamos a iniciar hoy con la lectura del primer capítulo en adelante del libro de Judí. La campaña de Holoforme, Nabucodonosor y Arfaxad. Así dice la palabra de Dios. El año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive, Arfaxad, que reinaba en aquel tiempo sobre los medos en Esbatana, rodeó esta ciudad con un muro de piedra de sillería que tenía 3 codos de anchura y 6 codos de longitud, dando al muro una altura de 70 codos y una anchura de 50. Alzó torres de 100 codos junto a las puertas. Sus cimientos medían 70 codos de anchura. Las puertas se elevaban a 70 codos de altura, con una anchura de 40 codos, para permitir la salida de sus fuerzas y del desfile ordenado de la infantería. Por aquellos días, el rey Nabucodonosor hizo la guerra contra el rey Arfaxad en la gran llanura que está en el territorio de Ragaut. Se le unieron todos los habitantes de las montañas, todos los habitantes del Éufrates, de Tarsi y de Gidapés, y los de la llanura de Ariot, rey de Elam, se congregaron pues más numerosos pueblos para combatir a los hijos de Jeleud. Envió además Nabucodonosor, rey de Asiria, mensajeros a todos los habitantes de Persia y a todos los habitantes del occidente, de los de Cilicia, Damasco, el Líbano y el Antilíbano, y a todos los que viven en el litoral, a todos los pueblos del Carmelo y Galaad, de la Galilea superior y de la gran llanura de Edrelón, a todos los de Samaria y sus ciudades, y a los de otro lado del Jordán, hasta Jerusalén, Batanea, Gelud, Cades, el río de Egipto, Tasné, Remesé y toda la tierra de Gosén, y hasta más arriba de Tanis y de Menfi, a todos los habitantes de Egipto, hasta los confines de Etiopía. Pero los moradores de toda aquella tierra despreciaron el mensaje de Nabucodonosor, rey de los asirios, y no quisieron ir con él a la guerra, pues no le tenían, sino que le consideraban un hombre sin apoyo. Así que despidieron a los mensajeros de vacío y afrentados.
Nabucodonosor experimentó una gran cólera contra toda aquella tierra y juró por su trono y por su reino que tomaría venganza y pasaría cuchillo a todo el territorio de Cilicia, Damasco y Siria, y a todos los habitantes de Moab, a los amonitas y a toda la Judea y a todos los de Egipto, hasta los confines de los dos mares. El año 17 libró batalla con su ejército contra el rey Arsafat, lo derrotó en el combate y puso en fuga a toda la fuerza de Arsafat, a su caballería y a todos sus carros. Se apoderó de sus ciudades, llegó hasta Esbatana, ocupó sus torres, devastó sus calles y convirtió en afrenta sus hermosuras. Alcanzó a Arsafat en la montaña de Ragué, lo atravesó con su lanza y lo destruyó para siempre. Luego regresó con sus soldados y con una inmensa multitud de gente armada que se le había agregado, y se quedó allí con su ejército, viviendo en las Molícies durante 120 días. El año 18, el día 22 del primer mes, se celebró consejo en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, para concretar la venganza que había de tomarse a toda aquella tierra, tal como lo había anunciado. Convocó a todos sus ministros y a todos sus magnates y expuso ante ellos su secreto designio, decidiendo personalmente la total desgracia de aquellas tierras, y ellos sentenciaron que debía ser destruida todas las personas que no hubieran secundado su invitación. Acabado el consejo, Nabucodonosor, rey de Asiria, llamó a Holoforme, jefe supremo del ejército y segundo suyo, y le dijo: así dice el gran rey, señor de toda la tierra, en cuanto salga de mi presencia, toma contigo hombre de valor probado, unos 120,000 infantes y una gran cantidad de caballos, con 12,000 jinetes, y marcha contra toda la tierra de Occidente, pues no secundaron mi invitación. Ordénale que pongan a tu disposición tierra y agua, porque partiré airado contra ellos y cubriré toda la superficie de la tierra con los pies de mis soldados, a lo que entregaré el país como botín. Sus heridos llenarán sus barrancos, sus ríos, torrentes repletos todos de cadáveres, se desbordarán, y los deportaré hasta los confines de la tierra. Parte pues y comienza por apoderarte de su territorio. Si se rinden a ti, resérvamelo para el día de su venganza, para el día de su vergüenza, pero no perdone a los rebeldes. Entrégalo a la muerte y al saqueo en todo el país conquistado.
Juro por mi vida y por el poderío de mi reino, que tal como lo he dicho, lo cumpliré por mi propia mano. Por tu parte, no omitas ni una sola de las órdenes de tu Señor. La cumplirás estrictamente, sin tardanza, tal como te lo he mandado. Holoforme, una vez más que salió de la presencia de su señor, convocó a todos los príncipes, jefes y capitanes del ejército asirio y eligió a los hombres más selectos para la guerra, como lo había ordenado su señor, unos 120,000 hombres, más 12,000 arqueros a caballo, y lo puso en orden de combate, como se ordena una multitud para la batalla. Tomó una gran cantidad de camellos, asno y mula para el bagaje, e incontables números de ovejas, bueyes y cabras para el avituallamiento, provisiones abundantes para cada hombre, y muchísimo oro y plata de la casa real. Holoforme se puso después en camino con todo su ejército, precediendo al rey Nabucodonosor, y cubrió todo el territorio de Occidente con sus carros, sus caballos y sus mejores infantes. Se le agregó una multitud tan numerosa como la langosta y como la arena de la tierra, que le seguía en tan gran números que no se podía calcular. Se alejaron de Nínive 3 jornadas de camino hasta la llanura de Bestiles, y acamparon junto a Bestiles, cerca del monte de esta a la izquierda de Sicilia superior, junto con todo su ejército, infantes, jinetes y carros. Partió de allí hacia las montañas. Desbarató a Put y Lut, devastó a todos los hijos de Razi y a los hijos de Ismael, que habitan al borde del desierto al sur de Jaleón. Atravesó el Éufrates, recorrió Mesopotamia, arrasó todas las ciudades altas que dominan el torrente Abroná, y llegó hasta el mar. Se apoderó del territorio de Cilicia, y derrotando a cuantos se le oponían, alcanzó la frontera de Jafet por el sur frente a Arabia. Cercó a todos los madianistas, incendió sus tiendas y raqueó sus aduares. Descendió hasta la llanura de Damasco al tiempo de la siega del trigo, incendió todo su cultivo, exterminó sus rebaños de ovejas y bueyes, saqueó sus ciudades, devastó sus campos y pasó a cuchillo a todos sus jóvenes. Su presencia llenó de temor y de espanto a todos los habitantes del litoral. Los de Sidón y Tiro, los habitantes de Sur y Oquina, los de Yanía, Asdod y Ascalón temblaron ante él.
Entonces le enviaron mensajero para decirle que son de paz. Nosotros, siervos del gran rey Nabucodonosor, nos postramos ante ti. Trátanos como mejor te parezca. Nuestra granja y todo nuestro territorio, nuestro campo de trigos, los rebaños de ovejas y bueyes, todas las majadas de nuestros campamentos están a tu disposición. Haz con ello lo que quieras. También nuestras ciudades y lo que la habitan son siervos tuyos. Ven, dirígete a ella y haz lo que te parezca bien. Los enviados se presentaron ante Holoforme y le comunicaron estas palabras. Entonces él bajó con todo su ejército al litoral, puso guarniciones en la ciudad alta y le tomó los mejores hombres en calidad de tropas auxiliares. Los habitantes de la ciudad y todos los de los contornos salieron a recibirle con coronas y danzando al son de tambores. Holoforme saqueó su santuario y taló sus bosques sagrados, pues habían recibido la orden de destruir todas las divinidades del país para que toda la gente adorasen únicamente a Nabucodonosor, y toda la lengua y todas las tribus le proclamasen Dios. Llegó después frente a Esdrelón, junto a Dotán, que está ante la gran sierra montañosa de Judea. Acampó entre Gebá y Esitópilis y se detuvo allí un mes haciendo acopio de provisiones para su ejército. Los israelitas que habitaban en Judea oyeron todo cuanto Holoforme, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había hecho con todas las naciones como había saqueado su templo y lo había destruido, y tuvieron gran miedo ante él, temblando por la suerte de Jerusalén y por el templo del Señor su Dios, pues hacía poco que habían vuelto del destierro y apenas si acababan de reunirse el pueblo de Judea y de ser consagrado el mobiliario, el altar y el templo profanado. Pusieron pues sobre aviso a toda la región de Samaria, a Coná, Bet-Jorón, Belmaín, Jericó y también a Joba, Esorá y el valle de Salem, y ocuparon con tiempo toda la altura de las montañas más elevadas, fortificaron los poblados que había en aquella e hicieron provisiones con vista a la guerra, pues acababan de cosechar la mies de los campos. El sumo sacerdote Joaquín, que estaba entonces en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y Bestomestaín, que está frente a Edrelón, a la entrada de la llanura cerca de Dotán, ordenándole que tomaran posesión en la subida de la montaña que dan acceso a Judea, pues era fácil detener allí a los atacantes por la angostura del paso, que solo permite avanzar 2 hombres de frente. Los israelitas cumplieron la orden del sumo sacerdote Joaquín y del consejo del anciano de todo el pueblo de Israel que se encontraba en Jerusalén.
Todos los hombres de Israel clamaron a Dios con gran fervor y con gran fervor se humillaron. Se ciñeron el sayal junto con sus mujeres, sus hijos y su ganado, los forasteros residentes, los jornaleros y los esclavos. Todos los hombres, mujeres y niños de Israel que habitaban en Jerusalén se postraron ante el templo de Israel que habitaban en Jerusalén, cubrieron de ceniza su cabeza, extendieron las manos ante el Señor, cubrieron el altar de saco y clamaron insistentemente todo a una al Dios de Israel para que no entregase sus hijos al saqueo, sus mujeres al pillaje, la ciudad de su herencia a la destrucción y las cosas santas a la profanación y al ludibrio para mofa de los paganos. El Señor oyó su voz y vio su angustia. El pueblo ayunó largos días en toda Judea y en Jerusalén ante el santuario del Señor Omnipotente. El sumo sacerdote Joaquín y todos los que estaban delante del Señor, sacerdotes, ministros del Señor, ceñido de sayal, ofrecían el holocausto perpetuo, la oración y la ofrenda voluntaria del pueblo, y con la tiara cubierta de ceniza clamaban al Señor con toda su fuerza para que velara benignamente por toda la casa de Israel. Se dio aviso a Holoforme, jefe supremo del ejército asirio, de que los israelitas se habían preparado para la guerra, que habían cerrado los pasos de la montaña, fortificado toda la altura de los montes, elevado y puesto trampa en la llanura. La noticia le irritó sobremanera. Mandó llamar a todos los jefes de Moab, a los generales de Amón y a todos los sátrapas del litoral. Le dijo: cananeos, hacedme saber quién es este pueblo instalado en la montaña, qué ciudades habita, cuál es la importancia de su ejército y en qué estriba su poder y su fuerza, qué rey está a su frente y manda a su soldado, y por qué, a diferencia de todos los demás pueblos de Occidente, han desdeñado salir a recibirme. Entonces Ahior, general de todos los amonistas, le dijo: escuche, mi señor, la palabra de tu siervo, y te diré la verdad sobre este pueblo que habita esta montaña junto a las que te encuentra. No saldrá mentira de la boca de tu siervo. Este pueblo desciende de los caldeos. Al principio se fueron a residir a Mesopotamia porque no quisieron seguir a los dioses de sus padres que vivían en Caldea. Se apartaron del camino de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido. Por eso los arrojaron de la presencia de sus dioses y ellos se refugiaron en Mesopotamia, donde residieron por mucho tiempo. Su Dios le ordenó salir de su casa y marchar a la tierra de Canaán. Se establecieron en ella y fueron colmados de oro y de plata y de gran cantidad de ganado. Bajaron después a Egipto porque el hambre se extendió sobre el territorio de Canaán
y permanecieron allí mientras tuvieron alimento. Allí se multiplicaron de tal manera que no se podía contar a los de su raza. Pero el rey de Egipto se alzó contra ellos y los engañó con el trabajo de los ladrillos, los humilló y los redujo a esclavitud. Clamaron a su Dios, que castigó a la tierra de Egipto con plagas incurables. Los egipcios entonces los arrojaron lejos de sí. Dios secó a su paso el mar Rojo y lo condujo por el camino del Sinaí y Cades Barnea. Arrojaron a todos los moradores del desierto y se establecieron en el país de los amorreos y aniquilaron por la fuerza a todos los hesbonitas. Pasaron el Jordán y se apoderaron de toda la montaña. Expulsaron ante ellos al cananeo, el pericita, el jebuseo y a los sequinitas y a todos los girgahistas, y habitaron allí por mucho tiempo. Mientras no pecaron contra su Dios, vivieron en prosperidad, porque está con ellos un Dios que odia la injusticia. Pero cuando se apartaron del camino que le había impuesto, fueron duramente aniquilados por múltiples guerras y deportados a tierra extraña. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades cayeron en poder de sus adversarios. Pero ahora, convertidos ya a su Dios, han vuelto a los diversos lugares en que habían sido dispersados, han tomado posesión de Jerusalén, donde se encuentra su santuario, y se han establecido en la montaña que había quedado desierta. Así pues, dueño y señor, si hay algún extravío en este pueblo, si han pecado contra su Dios y vemos que hay en ello alguna causa de ruina, subamos y ataquémoslos. Pero si no hay iniquidad en esa gente, que mi Señor se detenga, no sea que su Dios y Señor lo proteja con su escudo y nos convirtamos en la irrisión de toda la tierra. Cuando acabó Ahior este discurso, se alzó un murmullo entre toda la tropa que estaba en torno a la tienda, y los magnates de Holoforme y los habitantes de la costa de Moab hablaron de despedazarle. ¿No tenemos a los israelitas? ¿No son gente que tenga fuerza ni vigor para un combate duro? Subamos, y serán un bocado para todo tu ejército, Señor Holoforme. Hermanos, meditando su palabra en la Biblia Jerusalén, en el Antiguo Testamento, hemos iniciado desde el capítulo 1 al capítulo 5 la lectura del libro de Judith. Vemos cómo Nabucodonosor y Arsafat tienen un primer encuentro, y cómo Nabucodonosor se hace llamar el poderoso rey que va a combatir con todas aquellas tierras aledañas que no decidan honrarle. Se hace una campaña contra Arfaxad, y en la campaña occidental Nabucodonosor le vence. Viene la etapa del ejército de Holoforme, y viene una alerta a Judá, que decide reunirse en la montaña para honrar y clamar al Dios Padre para que le salve. Las grandes rogativas
que hace ese pueblo unido, clamando a Dios, porque es el único que queda que no se ha arrodillado ante el rey Nabucodonosor. Entonces hay un consejo de guerra en el campamento de Holoforme, donde el general Agior le habla al rey Nabucodonosor para explicarle por qué razón ese grupo de habitantes de ese pueblo no se humillan ante Nabucodonosor. Hermanos, la palabra de Dios nos edifica, nos guía, nos instruye, nos capacita y nos revela a cada uno de nosotros en una forma personal, ayer, hoy, siempre, y de una manera directa, lo que Dios en la vida de nosotros quiere, está haciendo y va a hacer. Cuando analizamos, leemos, estudiamos, memorizamos, meditamos su palabra, el Señor nos revela en la conciencia, en el corazón, en la mente y muchas veces a través de la persona que está cerca a nosotros, su palabra, su propósito y su plan. Con cada uno de nosotros, al darnos la salvación, al aceptar nosotros esa salvación, al cuidar esa salvación dada del Padre a través de su Hijo en una cruz, para que todo aquel que crea y se convierta y le estudie y le investigue y le analice, estamos en el Antiguo Testamento. Y aquí está aquel pueblo salido de Abraham, de Ur de los Caldeos, que salió y Dios le prometió que le daría la tierra de Canaán y que por él serían bendecidas todas las naciones, y que Abraham dejó una descendencia que se reúne en este momento. Aquí hemos visto en esta lectura, estudiando este libro de Judith, cómo hace ese milagro y esa promesa. Este libro de Judith es una historia de una victoria del pueblo elegido contra sus enemigos que están a merced a la intervención de una mujer. Vamos a ver cómo este pueblo de Dios que surge, porque va a salir de ahí una heroína que va a defender ese pueblo. La pequeña nación judía que había allí en aquel tiempo se enfrenta con los imponentes ejércitos de Holoforme, que quiere someter al mundo del rey Nabucodonosor y destruir todo culto que no sea el de Nabucodonosor endiosado. Nabucodonosor se cree un Dios y no acepta que ese pueblo adore al Dios vivo. Pero ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios Padre habla en una forma directa y personal a cada uno de nosotros, y leer la palabra de Dios nos ayuda a descubrir quién es ese Dios que, dando a su Hijo por amor para que seamos salvos, nos da la gracia de su Espíritu Santo para que nos capacite, instruya y guíe en todo momento.